Hola maestros, maestras, bienvenidos, bienvenidas a esta lectura de este último momento, el momento 6 de este taller de evaluación diagnóstica. Vamos a dar inicio a esta lectura, momento 6, compartiendo una retroalimentación para el aprendizaje. Como ya sabes, la evaluación auténtica tiene dos funciones, una social y otra pedagógica. La primera remite a la validación ante la sociedad de los aprendizajes realizados por las y los estudiantes para desarrollar determinadas actividades. Por su parte, la función pedagógica permite organizar de una forma más racional las actividades de enseñanza y aprendizaje. Vallejo y Molina, 2014. En este sentido, la comunicación de los resultados y la retroalimentación correspondiente deben de ser procesos en los que participen las y los estudiantes, así como sus familias y la comunidad escolar. El proceso de evaluación no debería ser nunca unidireccional, sobre todo porque se enriquece y nutre de la diversidad de quienes se involucran en esto. Incorporar a otros actores, docentes, estudiantes, familias, en el proceso puede coadyuvar a hacer sinergia y lograr un aprendizaje más integrado de las y los estudiantes, fortaleciendo esta nueva perspectiva de la evaluación, incorporándola en su vida escolar de forma cotidiana. Por tanto, construir relaciones pedagógicas mediante y alrededor de la evaluación con toda la comunidad es una tarea primordial en el enfoque formativo. De acuerdo con Vallejo y Molina, 2014, las tareas de evaluación son auténticas cuando se logra desmantelar el andamiaje cuantitativo y se dejan los criterios de fiabilidad y validez, sean responsabilidad profesional del docente, que puede hacer juicios sobre el aprendizaje y tomar decisiones para trabajar en su desarrollo. En esta relación cobra sentido el vínculo pedagógico, entendido como el entramado afectivo, simbólico, social y cognitivo que se construye entre las y los docentes con sus estudiantes a través de distintas interacciones en el aula, la escuela o la comunidad, y que permiten facilitar la enseñanza y el aprendizaje mediante el reconocimiento de la singularidad de los alumnos y la motivación a hacerlos partícipes de su propia formación. Mejoredu 2020. Y viene esta actividad donde dice: reflexiona sobre las siguientes preguntas y anota lo que consideres más importante. ¿Qué acciones he realizado para favorecer el vínculo pedagógico con mis estudiantes? ¿Qué, qué he hecho para favorecer este vínculo pedagógico? Voy a mover Pues hemos creado, yo creo que los docentes han creado un ambiente cálido y acogedor en el aula, donde los niños y las niñas se sienten seguros y valorados. Esto incluye eh, saludarlos con entusiasmo cada día, mostrar interés por sus actividades, sus sentimientos, lo que nos quieren platicar, escucharlos, utilizar juegos y actividades lúdicas que fomenten la interacción y el trabajo en equipo, lo que ayuda a los niños a construir relaciones entre ellos y con el docente, con la docente o con el directivo, implementar rutinas diarias que les brinden un sentido de estabilidad y previsibilidad, lo que es crucial pues para su desarrollo emocional. La siguiente pregunta dice: promuevo la participación de todas y todos y considero sus habilidades y áreas de oportunidad en la planeación. Yo creo que la planeación de nuestras docentes, de nuestros docentes, se diseñan actividades que permiten la participación activa de todas y todos los niños y las niñas, asegurándose de que cada uno tenga la oportunidad de expresarse y contribuir, ya sea a través de juegos, canciones o actividades artísticas, pero ellos tratan de integrarlos, pues he observado en particular las estas habilidades que tienen los docentes, que estimulan esas habilidades individuales en sus niños, adaptando
pues las estrategias para atender las áreas de oportunidad y ofrecer este apoyo a aquellos que necesitan ayuda adicional en ciertas actividades. Tengo ideas prefijadas o estereotipos sobre los comportamientos de alumnas y alumnos y cuáles. Pues yo creo que a veces, y hace unos días, una personita me compartía un, justo un dicho, una frase, una situación que era sobre estereotipos y caí. Entonces reconozco que a veces puedo tener estereotipos sobre el comportamiento de los niños y de las niñas, cómo pensar que algunos son más inquietos o menos capaces en ciertas actividades, o es, y pues es fundamental que se trabaje para no dejar que estas ideas influyan en la enseñanza o externarlo, y a lo mejor nosotros vemos una mirada y nuestras compañeras o nuestros compañeros lo ven de diferente, y tener esa mirada, ese compartir experiencias o compartir ideas. Debemos estar conscientes de que cada niño es único y que sus comportamientos pueden ser influenciados por diferentes factores como su entorno familiar o las experiencias previas. Buscaba yo lo que les decía sobre los estereotipos. Voy a buscarlo, si no más adelante se los comparto con mucho gusto. ¿Qué acciones realizo cuando tengo Dice, ¿qué acciones realizo cuando tengo un nuevo grupo para promover la integración? Estamos al inicio del ciclo escolar y al recibir un nuevo grupo realiza muchísimas actividades de presentación donde cada niño puede compartir algo sobre sí mismo, sobre sus gustos, los juegos que le gustan, las caricaturas que ve, las canciones. Todas estas actividades ayudan a romper el hielo y fomentar la conexión entre ellos. Y el implementar dinámicas de grupo que promueven la colaboración, los juegos en equipo, las rondas, los, los juegos grupales para que los niños y las niñas se conozcan y se sientan parte de su grupo. Esto es una estrategia que se realiza o que yo la veo realizar en mis compañeras desde inicio del ciclo escolar, y de verdad que los niños se divierten. La siguiente dice, ¿cómo podría definir la relación entre el grupo que atendí el ciclo escolar pasado y por qué? Pues yo creo que la relación es positiva, se logra establecer un ambiente de confianza, lo que facilita pues el aprendizaje entre los niños y los niños, la participación activa. Sin embargo, bueno, hay que ser conscientes que algunos niños necesitan más el apoyo individualizado, lo que pues nos lleva a la reflexión sobre cómo podríamos mejorar este enfoque a futuro, o cómo poder integrarlos, cómo hacerlos parte del grupo. Y bueno, en mi rol como director entre docentes, el director, recuerden ustedes que juega un papel crucial en la creación de un ambiente de colaboración entre los docentes, fomentar esta comunicación, establecer espacios regulares para que las y los docentes compartan esas experiencias, estas estrategias, esos desafíos, permitir esa comunicación promoviendo un apoyo, un ambiente de apoyo mutuo. Yo creo que es crucial durante todo el ciclo escolar proporcionar esta capacitación, ofrecer talleres, aprovechar los momentos que tenemos disponibles para una cápsula sobre algo que ayuda a los docentes a mejorar sus prácticas pedagógicas, a innovar, especialmente en áreas como la atención a la diversidad, la creación de vínculos pedagógicos, evaluar, reflexionar, facilitar la reflexión sobre la práctica docente, animar a los maestros y las maestras a evaluar su enfoque y a considerar cómo pueden mejorar su relación con las y los estudiantes y entre ellos mismos, porque no si en algunas escuelas se pudiera dar alguna situación.
Y bueno, reflexionar todas estas preguntas nos permite, en lo particular, me permite reconocer la importancia de construir un vínculo pedagógico sólido con los niños, con mis compañeras, con las compañeras docentes, promover la participación y considerar pues todas sus habilidades para la implementación del trabajo durante el ciclo escolar. Continuamos con la lectura. Dice, compartir con las y los estudiantes los resultados de las evaluaciones es un paso importante, pero no debe quedarse solo en la entrega de valoraciones o calificaciones. Debe cobrar sentido en el diálogo, reforzando el vínculo pedagógico por medio de la comunicación con ellas y ellos para hacer reflexiones pedagógicas sobre su desarrollo y áreas de oportunidad, teniendo claro que eso también se debe de compartir con las familias y por tanto a través de este proceso dialógico se nutre el proceso social de la evaluación. Una vez que tengas los resultados de la evaluación diagnóstica en las rúbricas, las gráficas del sistema SICRER por estudiante, grupo y escuela y hayas identificado aquello que está consolidado y lo que no, es necesario que compartas estos resultados con las y los estudiantes y sus familias y que puedas hacer una reflexión y análisis pedagógico de lo que esos resultados reflejan y la forma en la que pueden contribuir a la planeación del año escolar y la atención de estudiantes que presentan alguna barrera en su proceso de aprendizaje. Desde esta perspectiva de la evaluación, las revisiones y la retroalimentación que realizan las y los docentes son relevantes para conocer el proceso de desarrollo integral en cada estudiante. Sin embargo, es probable que para algunos miembros de la comunidad educativa se puedan presentar dudas sobre su autenticidad debido a la subjetividad que puede existir en la interpretación de sus resultados, su vinculación con las percepciones que tienen las y los docentes, así como la representación social que tiene de la evaluación, las y los estudiantes y sus familias. Para evitar esto, es necesario que a través del vínculo pedagógico, docentes y estudiantes puedan hablar, dialogar, participar y construir en conjunto el sentido y la relevancia de las tareas y la forma de evaluación. Vallejo y Molina 2014. Explicitando que tienen un sentido formativo y que su finalidad es comprender la manera en la que se va desarrollando su formación e identificar estrategias que se puedan implementar para mejorar su proceso de aprendizaje. Seguramente has tenido experiencias previas en las que compartiste con las madres, padres y tutores los resultados de algún proceso de evaluación. En el siguiente esquema redacta tu experiencia previa al compartir con las familias los resultados de la evaluación diagnóstica. ¿Cómo he compartido con las familias estos resultados de la evaluación diagnóstica? ¿Y qué respuestas? Yo creo que estos resultados los hemos compartido en reuniones con las familias al inicio del ciclo escolar, donde presentamos los resultados de la evaluación diagnóstica de manera clara y accesible, utilizando gráficas simples, ejemplos concretos, para ilustrar el proceso de las niñas y de los niños, informes escritos, quizás proporcionar informes que detallen las áreas en las que cada niño ha mostrado fortalezas y aquellas que requieren atención. Estos informes son acompañados de recomendaciones sobre cómo las familias pueden apoyar el aprendizaje en casa, entrevistas individuales, quizás a quienes creamos necesario ofrecerle esa oportunidad de tener entrevistas con los padres o tutores para discutir los resultados de manera más personalizada, permitiendo que cada familia haga preguntas y exprese sus inquietudes si es que ellos lo solicitan. Respuestas de, bueno, las respuestas de las familias sobre las evaluaciones diagnósticas pues han mostrado interés, curiosidad. La mayoría de las familias muestran ese interés en los resultados, se muestran ansiosos sobre cómo sus hijos están progresando, hacen preguntas sobre cómo pueden ayudar en casa. Algunas familias expresan preocupación si sus hijos no han alcanzado ciertos niveles esperados. Lo que pues esto nos refleja su deseo de que sus hijos tengan éxito en su primer acercamiento a la escuela. Y algunos padres
muestran agradecimiento por la claridad de la comunicación y por el apoyo brindado, lo que les ayuda a sentirse más involucrados en este proceso educativo de las niñas y de los niños. La evaluación, pues muchas familias, a pesar de que muchas familias en esta evaluación diagnóstica, pues un tanto estresante, yo creo que parece útil para identificar las necesidades de sus hijos y como un primer paso para ayudarse a adaptarse a las escuelas. Algunas familias tienen una concepción un tanto negativa asociando la evaluación como calificaciones y temiendo que sus hijos sean etiquetados de manera negativa, pero yo creo que la confianza es la que se debe de brindar en las familias em, al comprender este propósito de la evaluación diagnóstica, viéndola como una oportunidad para personalizar el aprendizaje dentro del grupo. Y, y esas serían las respuestas. Recuerda que es importante la acción de comunicación de los resultados, no sea de forma llana, es decir, compartir únicamente los resultados individuales con las alumnas y los alumnos. Es importante incluir a las familias y fomentar un proceso de retroalimentación que signifique lo que se va plasmando en el desarrollo de los EIA, las rúbricas y la observación que realizan. Y recordemos que los EIA son los ejercicios integradores del aprendizaje. Con base en lo anterior, es fundamental reconocer que en una evaluación diagnóstica con enfoque formativo, la retroalimentación también debe ser formativa. Alejarse de una unidireccionalidad del docente a las y los estudiantes o las familias para centrarse en el diálogo, la toma de decisiones, la responsabilidad del propio proceso de aprendizaje y la significación de la evaluación como un proceso de mejora continua. Siguiendo a Ravela, Picaroni y Loureiro, 2017, existe una diferenciación entre valorar, orientar y retroalimentar o devolver. En la siguiente tabla se pueden identificar las características de cada una de estas acciones. Y aquí viene, valoración. Hacer una referencia a la calificación numérica que se coloca y que le permite a las y los estudiantes saber qué tan cerca o lejos están de lo esperado. Otra forma de valorar por medio de felicitaciones y estímulos, bueno, suficientes felicitaciones bien hecho, sin explicar por qué se les felicita o solicita mejorar. Orientación consiste en indicar las insuficiencias o aspectos no logrados en una actividad de aprendizaje. Se centra de forma general, por ejemplo, tienes que mejorar tu ortografía sin indicar que de la ortografía se debe de trabajar y en dónde, por lo que las alumnas y los alumnos solo saben que deben mejorar algo sin saber exactamente qué. Retroalimentación refiere a la información que o el docente entrega a las y los estudiantes por diversas vías, que le ayudan a comprender cuál es el desempeño que se espera de ellas y ellos y las diferencias con las que han logrado. Se centra en los procesos y procedimientos describiendo el desempeño, mostrando en contraste con lo que se esperaba y brindando opciones para llegar. Como docente, a lo largo de tu práctica has realizado alguna de las acciones anteriores al evaluar a tus estudiantes. Trae a tu mente los recuerdos sobre ello y después contesta las preguntas indicadas. Dice, ¿en qué situación específica he utilizado la valoración? Pues yo creo que en la evaluación de proyectos, al finalizar un proyecto, donde los niños crean un producto, se utilizan esa valoración pues, para decir si fue excelente, si fue bueno, si necesitan mejorar. Esto nos permite tener una idea de cómo cada niño se desempeñó durante las actividades, se esforzó. Yo creo que es ese el momento en que se ha asignado y en qué situación específica he utilizado la orientación. Yo creo que la orientación
A mí me gustan mucho los cuentos. Yo creo que ha sido al explicarle cómo identificar, pues cómo utilizar los cuentos, el cómo se escribe, cómo se lee, el cómo vamos ahí, encontramos la portada, la contraportada, las páginas, cómo inicia la historia, y que ellos nos observen, cómo leemos y el que ellos lean después o simulen leer un libro, les simulen leer una historia, un cuento. Esto les ayuda a entender mejor el proceso de la lectura y a desarrollar estas habilidades de comprensión. La siguiente dice, ¿en qué situación específica he utilizado esa retroalimentación? Yo creo que la retroalimentación, quizás en los juegos de roles, en los juegos donde los niños expresan el ser, quizás profesiones, quizás antes se jugaba mucho a roles de casa, proporcionar retroalimentación individual o grupal, el comentar lo que hicieron bien, el comentar cómo se sintieron, cómo podrían mejorar, o el representar un cuento, cómo usar más las expresiones, cómo saber que estamos enojados, cómo saber que estamos felices, etcétera. O sea, o el hablar más alto, pues es más técnico, o en las canciones, porque estamos hablando más, ¿no? Más alto, al hablar más fuerte. Entonces, en ese tipo de situaciones quizás he utilizado más esa retroalimentación, yo creo. ¿Consideras que una acción es mejor que otra? ¿Y por qué? Yo creo que no, no es una mejor que otra, cada una tiene su propósito y contexto. La valoración es útil para tener una visión general del desempeño. La orientación es esencial para guiar a los niños en su aprendizaje y la retroalimentación es crucial para el desarrollo continuo. Cada acción debe ser utilizada de acuerdo a las necesidades, al momento del grupo, a sus características, a lo que esté pasando durante la actividad. Dice la siguiente, ¿y en qué momento recomendarías usar cada una de ellas? Wow. La valoración quizás, como lo dije anteriormente, al final de un proyecto, algo que se esté trabajando. Para tener una idea general del progreso del crecimiento de los niños, si lo logramos, logró, no se logró, este, así, al final. La orientación durante quizás la introducción de nuevas actividades, al implementar o sea, acá diarias, al realizar una actividad para asegurarse que los niños comprendieron lo que se espera de ellos, lo que se espera que logren. La retroalimentación después de las actividades practicadas o de las evaluaciones que se realizan, es para ayudar a los niños a reflexionar sobre su desempeño y a identificar áreas de mejora. Como estamos en preescolar, realizamos esta retroalimentación preguntándolos o cuestionándoles qué hiciste, qué dibujaste o cómo te sentiste. Entonces sí estamos llevando a cabo esta retroalimentación. Y bueno, continuamos con esta lectura. Dice, la retroalimentación es un proceso continuo y directo que requiere de la participación de ambos actores, docentes, estudiantes, mediado por el diálogo para la toma de decisiones del mismo modo. Compartir esto con las familias requiere que se hagan presentes aquellas acciones que éstas pueden realizar para apoyar el proceso de aprendizaje de sus hijas e hijos. Mantener una comunicación asertiva y directa con las familias puede traer consigo muchos beneficios en el desarrollo del aprendizaje de las alumnas y los alumnos. En el siguiente esquema, y aquí viene el esquema,
Redacta 5 acciones que podrían realizar para compartir los resultados de esta evaluación diagnóstica con enfoque formativo. Integra la forma en la que brindarías de retroalimentación de tus estudiantes y lo compartirías con sus familias. Bueno, pues yo les voy a comentar que quizás, pues iniciaríamos, yo creo, con una reunión informativa con las familias, organizar esta reunión ahorita al inicio del ciclo escolar, donde se presentan los resultados de esa evaluación diagnóstica de manera general, explicando ese enfoque formativo y su importancia en el proceso de aprendizaje. Durante la reunión proporcionar quizás algunos ejemplos, mostrar las gráficas por grupo, por escuela, para no ocupar los individualizados, invitar a las familias a que nos externen sus dudas, sus inquietudes, y pues informarles que es para hacer una planeación centrada en las necesidades de las niñas y de los niños. La entrega de informes individuales, quizás yo considero que pudiera ser crear informes individuales que resuman los resultados de la evaluación diagnóstica de cada estudiante, destacando sus fortalezas y áreas de mejora. La retroalimentación, incluir comentarios específicos sobre el desempeño de las y los estudiantes, sugerencias de actividades que puedan realizar en casa para apoyar ese aprendizaje y entregar el informe de manera personalizada para que si tienen dudas nos puedan preguntar. Realizar sesiones de retroalimentación también con los niños, con las niñas, en grupos pequeños o de manera individual. Facilitar un diálogo donde los estudiantes puedan expresar cómo se sienten respecto a sus resultados, respecto a las actividades, y establecer quizás metas personales para mejorar las actividades y proporcionar orientación sobre cómo pueden trabajar, cómo podemos mejorar. Compartir las rúbricas utilizadas en la evaluación diagnóstica con las familias, explicando esos criterios de evaluación y cómo se aplicaron eso de manera individual, proporcionar ejemplos, um, y utilizar para la comunicación continua con las familias, utilizar las plataformas digitales, los grupos de WhatsApp, para mantener una comunicación constante con las familias sobre el progreso de las niñas y de los niños, enviar actualizaciones periódicas sobre el avance de los estudiantes en relación con los resultados de la evaluación diagnóstica, incluyendo consejos prácticos para que las familias apoyen el aprendizaje en casa y fomenten la autoevaluación en los niños, quizá la felicitación por haber logrado algo nuevo en la escuela. Y estas acciones pues no solo facilitan esa comunicación de los resultados, sino que también promueven un enfoque colaborativo entre docentes, estudiantes y familia, fortaleciendo así pues el proceso del aprendizaje. Continuamos con esta lectura. Dice, una vez que tengas toda la información de tu diagnóstico, comparte la rúbrica que se utilizó para la evaluación diagnóstica con tus estudiantes. Recuerda que una característica del enfoque formativo es que todos los actores del proceso de evaluación conozcan los criterios y la forma en la que se les evaluará. Esta actividad podría beneficiar mucho la perspectiva que tienen ellas y ellos sobre su propia formación, motivándolos a llegar a procesos de autoevaluación y coevaluación enfocados en la mejora constante de su proceso de aprendizaje. Como señala Díaz Barriga, 2005, es importante que las y los alumnos tengan la oportunidad de valorar su propio trabajo de manera lúcida, honesta y con un nivel de introspección y reflexión profundo. En este mismo espacio puedes realizar la retroalimentación individual y grupal. Puede ser de forma oral, escrita y trazar junto con tus alumnas y alumnos las estrategias que pondrán en acción para mejorar su aprendizaje. Recuerda que apropiarse de un nuevo enfoque de la evaluación es un proceso prolongado, por lo que las acciones que puedes hacer para contribuir a esa nueva apropiación por parte de la comunidad educativa serán fructíferas en el futuro.
Bueno, llegamos a la evidencia de aprendizaje. Dice, para finalizar este momento de, de organizar la forma de socialización para la comunidad, recuerda que el proceso de evaluación diagnóstica es colectivo y tiene que retomarse y guiar las actividades que se desarrollarán a lo largo del ciclo escolar. Definen un esquema de proceso, las acciones considerando los siguientes aspectos. Describe la forma en la que compartirás la rúbrica con las familias y los estudiantes y las estrategias que utilizarás para que ellas y ellos puedan reflexionar sobre su propio aprendizaje. Yo creo que quizás se haría una presentación visual, diapositivas, que expliquen cada criterio de la rúbrica de manera sencilla, visualmente atractiva, ejemplos prácticos que ilustren los niveles de logro en cada criterio, realizar un taller donde las familias analicen esa rúbrica y reflexionen sobre sobre los procesos que realizan los niños, implementar sesiones de retroalimentación, que ya lo había comentado, individual y grupal, analizar esos resultados de la evaluación diagnóstica para guiar la planeación de actividades a lo largo del ciclo escolar. Y pues no hay más, y te menciona la estrategia de retroalimentación. La estrategia de retroalimentación sería pues una retroalimentación individual, grupal, a través del diálogo abierto. Yo les había dicho grupal con todas las madres, padres de familia, individual, ya sea con quienes lo necesiten, o lo soliciten o requieran más apoyo, y sobre todo un diálogo abierto donde las familias pueden expresar sus sentimientos, sus dudas e inquietudes sobre los resultados, establecer puntos, metas personales o apoyos al alumno. La utilización que más dice menciona la forma en que puedes utilizar los resultados, pues ahí está. Lo vamos a utilizar para la implementación, para la realización de la planta. Antes de concluir, evidencia de aprendizaje integrada. Es tiempo de integrar tu evidencia de aprendizaje denominada propuesta de implementación de la evaluación diagnóstica de los aprendizajes. A partir de las evidencias parciales, la construcción de esta tiene intención de que avitores las decisiones pedagógicas que te permitan organizar las acciones que se llevarán a cabo en la escuela y el grupo para la aplicación de esto, además de enriquecerla desde una perspectiva integral y con enfoque formativo. Los procesos de valoración que realizar al inicio del ciclo escolar. A continuación podrás observar las evidencias parciales de la presente experiencia de aprendizaje que integrarás en un solo documento. Pues aquí está, maestras, maestros, tenemos que integrar nuestras evidencias de esta manera. Momento 1, una mirada a mis prácticas educativas, texto analítico de sus propuestas evaluativas y planteamientos futuros. Aquí está. El momento 2, texto argumentativo sobre las características y estructura de los EIA y el uso de las rutas. Momento 3, ruta de trabajo para la aplicación de la evaluación diagnóstica a partir de las decisiones técnicas pedagógicas de acuerdo con la alternativa de aplicación seleccionada. Momento 4, diagramas sobre los beneficios de la evaluación diagnóstica y enfoque formativo y características técnicas de observación y registro que pueden utilizarse de acuerdo con el contexto escolar. Momento 5, y aquí estamos, momento 6, con el que terminamos, que es el esquema del proceso con las acciones de socialización con la comunidad educativa sobre los resultados, la retroalimentación en torno de la evaluación diagnóstica y la perspectiva de actividad. En el anexo 5 se presenta una rúbrica como sugerencia del instrumento para la valoración de esta evidencia, la cual responde a los contenidos y saberes, así como las capacidades que se abordan en cada momento, brindando descriptores, criterios y niveles que permiten valorar el desarrollo de los aprendizajes que construiste a lo largo del taller. Además, puedes utilizarla para autoevaluar. Y vamos al momento 5, antes de terminar esta lectura, para que vean ustedes la rúbrica. No, estaba todo. Aquí está.
Anexo 5, rúbrica de autoevaluación. Ámbitos de formación, pedagogía, didáctica, saberes y experiencias de la nueva escuela mexicana, enfoque filosófico y principios del currículum. Ejes articuladores, pensamiento crítico, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Evidencia parcial. Tiene dos criterios: la evidencia, texto analítico de sus prácticas evaluativas y planteamiento a futuro, prospección de la evaluación, diagnóstico. Criterio 1. Examina detalles sus prácticas evaluativas. Y aquí viene el excelente, puede mejorar y en desarrollo. Identifica detalle las acciones que lleva a cabo para evaluar las y los estudiantes, recupera aspectos de todas las dimensiones del análisis, práctica pedagógica, gestión institucional, contexto cultural, representaciones sociales, políticas educativas, comunidad y singularidad como docente que influyen en sus prácticas evaluativas. Este sería el excelente, en desarrollo, puede mejorar. En el texto argumentativo, en el 2, sobre las características y la estructura de los EIA, analiza las características y estructuras de un ejercicio integrador del aprendizaje, que aquí es donde viene este ejercicio, con la fase 5. Dice, analiza las características del ejercicio integrador del aprendizaje, identificando cada consigna con los contenidos y PDA que valora y con sus respectivos campos formativos. Explica la estructura del ejercicio integrador del aprendizaje y cómo su construcción atiende a la integración curricular. Selección de PDA y nodo integrador. Explica cómo la situación planteada atiende la contextualización de la evaluación. Analiza las características del EIA identificado, cada consigna con los contenidos y PDA. Campos formativos se explican. Ahí, ya dice este. Analiza las características de la rúbrica. Analiza las características del ejercicio integrador del aprendizaje, identificando los niveles de desarrollo de un PDA. Explica cómo los criterios le permiten conocer el nivel de avance de las y los estudiantes. Explica la importancia de valorar con una rúbrica los ejercicios integradores del aprendizaje. Y aquí está, es en la página 91, que inicia 92, 93, y ahí culmina. Esta autoevaluación ustedes la pueden realizar antes de completar su evidencia de aprendizaje o antes de entregarla, para que ustedes puedan identificar qué es lo que les falta, cómo pueden mejorar. Finalmente, pues, viene el colofón. Maestra, maestro, ¿has vislumbrado que una evaluación diagnóstica con enfoque formativo implica más que una interpretación de datos, tablas y gráficas de forma estadística? Requiere de un amplio sentido de la responsabilidad con el aprendizaje de las y los estudiantes y de promover su participación en los procesos de evaluación. Además, te has aproximado a la evaluación diagnóstica de los aprendizajes de las alumnas y los alumnos de educación básica para el ciclo escolar 2024-2025, haciendo un proceso reflexivo en torno a las opciones y condiciones de su aplicación para poder argumentar pedagógicamente la forma en la que podrás llevarla a cabo. A lo largo del taller se recuperó la importancia y riqueza de tu experiencia docente, los saberes que has construido en tu trayectoria profesional y la importancia de analizar para apropiarte de esta iniciativa de evaluación diagnóstica. Esto te ha permitido reconocer la importancia de este proceso para la toma de decisiones pedagógicas que guíen el rumbo de tu práctica docente. La evaluación no es algo estático, está en constante cambio y se vive de muchas maneras posibles, de acuerdo con el contexto de cada escuela y lugar del país. Como puedes notar, situaciones desde el enfoque formativo implican grandes retos, pero representa también tener grandes recompensas. ¿Puedes imaginar cómo un cambio así puede influir de manera positiva en la forma en la que la perciben las y los estudiantes y sus familias? El desafío no es menor, pero en tus manos tienes la oportunidad del cambio.
Esta evaluación diagnóstica no solo posibilita trazar el punto de partida del ciclo escolar, sino que va más allá al buscar el fortalecimiento del proceso de aprendizaje y brindarte la información para establecer el para qué y el por qué de lo que vas a enseñar, justificándolo pedagógica y didácticamente en un profundo análisis de las condiciones educativas, sociales, económicas y políticas que se viven en el contexto escolar. Esperamos que el taller Evaluación Diagnóstica de los Aprendizajes con Enfoque Formativo en el marco de la nueva escuela mexicana sea un referente para la construcción de un diagnóstico integral con enfoque formativo, que haga posible la definición de estrategias que favorezcan el desarrollo integral de las y los estudiantes, el impulso del trabajo colaborativo, la participación de distintos actores de la comunidad educativa y el fortalecimiento de tu práctica. Y es así como culminamos este taller de evaluación diagnóstica. Muchísimas gracias, maestras, maestros. Gracias por escucharme en estas 6 sesiones que nos leímos. Gracias y espero, bueno, que te haya servido estas reflexiones, esta lectura, porque sabemos que tenemos muchas actividades y de repente estamos enfocados en otras cosas. Entonces, espero que te hayan servido. Te invito a que te suscribas. Ya estamos a unos días, me parece que hay en septiembre. Entonces, por aquí nos vamos a seguir viendo. Y, se me olvidaba, voy a subirles el cómo instalé yo en programa en mi computadora y las prácticas que mencionaba por ahí en el momento 3 me parece. Muchísimas gracias, nuestros maestros, y sigo trabajando aquí, compartiéndoles mi forma de trabajo con ustedes. Gracias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.